Si visitas Egipto y visitas un museo en Egipto, encuentras dentro del museo que todavía haya tesoros y monumentos que te cuentan la historia de esta magnífica civilización, entonces tú y nosotros debemos mucho a ese señor, a este francés que guardó los tesoros egipcios para el propio Egipto, Auguste Mariette. Si quieres saber la historia de un hombre que actuaba, que pensaba y que vivía como decidía él mismo, la historia del único hombre enterrado en un museo egipcio, quédate con nosotros en este nuevo episodio de Los Medjay del Faraón. Los Medjay del Faraón, un podcast de Badri Harun y Miriam Bueno. El arqueólogo francés Auguste Mariette es recordado como el fundador del Museo del Cairo y como el primer director del Servicio de Antigüedades egipcio, pero él era mucho más que esto. Mariette solía explicar que llegó a la egiptología por culpa de un pato. El pato egipcio es un animal peligroso. De un picotazo te inocula el veneno y ya eres egiptólogo de toda la vida. El ave al que se refiere Mariette es en realidad el jeroglífico, que conoció cuando recibió en 1842 los papeles y apuntes de su primo Néstor Lot, dibujante de Champollion, con el encargo de catalogarlos tras su muerte. El trabajo con la documentación de Lot le lleva a estudiar la gramática y el propio diccionario de Champollion. Después él decide probar suerte y ofrecer sus servicios como egiptólogo al Ministerio de Instrucción Pública, pero fue rechazado. Por eso escribe con insistencia a los sucesores de Champollion en la cátedra de Egiptología del Colegio de Francia, hasta que logra que le consigan un puesto en el Louvre en 1849 como auxiliar de conservación de antigüedades egipcias. Entonces, Miriam, fíjate, 7 años luchando desde que les vio los documentos hasta que lo aceptaron en su primer puesto, 7 años luchando para nada más lograr el inicio de su sueño. El trabajo de Mariette consiste en escribir las etiquetas que identifican las piezas en el Museo del Louvre. Pero Mariette quería viajar a Egipto. Su oportunidad llega en el 1850 cuando le encargan de su primera misión, visitar los monasterios coptos del país del Nilo y comprar manuscritos antiguos. Mariette llega a Egipto en octubre de 1850 y se encuentra con que en realidad no tiene nada que hacer. 2 incidentes diferentes con 2 ingleses que han emborrachado a unos monjes para poder robar gran cantidad de documentos en Wadi el Natrun han hecho montar en cólera al patriarca copto, que ha ordenado impedir el acceso de cualquier europeo a las bibliotecas de los conventos y trasladar los manuscritos a la catedral principal en el Cairo. Pero este accidente hay que verlo de otro punto de vista, porque uno de estos 2 ladrones, para nosotros, se llamaba Henry Patham. Fue honrado por la reina Victoria de Inglaterra. No solamente esto, sino le regalaron varios doctorados de honor de varias universidades, entre ellas la Universidad de Dublín y Leiden. Madre mía, regalan los doctorados. A mí no me lo han regalado, ¿eh? Que conste. Mariette, sin consultar con nadie ni pedir permiso alguno de las autoridades del país, aprovechando el presupuesto que tenía casi intacto en su bolsillo, decide convertirse en arqueólogo y excavar por su cuenta. Lo que hizo a Mariette empezar sus excavaciones, que durante sus paseos en Alejandría y el Cairo, vio unas esfinges en los jardines de unas casas de europeos.
entre ellos la casa del consulado francés. Todas esfinges iguales, que es evidente hayan sido sacadas de un mismo nacimiento. Estas bonitas esculturas le traen a la memoria un pasaje del libro de la geografía de Estrabón, en el que el geógrafo griego se refiere al Serapeum. Después de empezar su excavación secreta en Sácara, Mariette recuerda de nuevo este libro cuando observa una esfinge semienterrada en las arenas del recinto. Mariette describe este día diciendo: en este momento me olvidé de mi misión, me olvidé del patriarca, de los conventos, de los manuscritos coptos y sirios. Y así fue como, el 1 de noviembre de 1850, en uno de los más bellos amaneceres que haya visto nunca en Egipto, unos 30 obreros que hayan reunidos bajo mis órdenes, cerca de aquella esfinge, que iba a provocar un cambio tan completo en las condiciones de mi estancia en Memphis. En febrero de 1851, cuando Mariette ya ha despejado la avenida de Esfinges, el presupuesto destinado a la compra de manuscritos se ha agotado y él no ha dicho una palabra a sus supervisores de lo que está haciendo realmente. Seguía excavando en secreto. Decide entonces anunciar a lo grande que ha descubierto el Serapeum, el gran templo funerario de los toros sagrados, y pedir así más dinero. En Francia el entusiasmo se despega y el asunto llega al Parlamento, que aprueba en el 26 de agosto un propuesto de 30.000 francos para continuar los trabajos. Pero en cambio, en Egipto la sorpresa no gustó a las autoridades turcas, que prohibieron trabajar a Mariette y le ordenaron que entregue las antigüedades obtenidas. Pero a él eso le da lo mismo, Adri. O sea, realmente le da igual y sigue excavando de noche y escondiendo sus hallazgos, hasta que consigue obtener un permiso oficial gracias a las labores diplomáticas del cónsul francés en febrero de 1852. Gracias a este descubrimiento, Mariette pasó de ser un desconocido a convertirse en un egiptólogo de importancia internacional, admirado, envidiado y odiado a partes iguales. En Francia fue recibido con todos los honores. Se le nombró conservador adjunto honorario del Louvre. Al Louvre, que es el museo que le había remitido casi todos sus hallazgos. ¿Cuántas piezas, Miriam? ¿Cuántas? Solamente 7.000 piezas. Solamente. Mariette gozó también de la protección de Napoleón III, para el que actuó como intermediario ante el nuevo walí de Egipto, Mohamed Said Pacha, para reunir una colección de regalos para el emperador. Esta sería la misión que le devolvería a Egipto de nuevo. Los ingenieros franceses estaban abriendo el canal Suez. Y gracias a la mediación de Fernand de Lesseps, ningún egipcio no conoce a Fernand de Lesseps porque fue el amigo del gobernador turco de Egipto que lo había vendido el canal por un plato de pasta, pero esto lo vamos a contar en otro episodio. Vale. Gracias a la mediación de ese Fernand de Lesseps, Mariette sería el encargado de reunirse las antigüedades, viajando y excavando por todo el país a su propio antojo. Más sensible probablemente hacia el patrimonio de Egipto que sus antecesores, Mohamed Said Pacha decidió, convencido por Mariette, crear una dirección de excavaciones, que luego fue el Servicio de Antigüedades y que hoy es el Consejo Supremo de Antigüedades, el organismo encargado de gestionar la arqueología en el país del Nilo. Hasta entonces abierto al saqueo sistemático y a la caza de tesoros, como hemos visto también en alguna ocasión en el podcast. Mariette fue su primer director, un puesto que pudo alcanzar gracias sobre todo a la fama que le había dado el descubrimiento del Serapeum de Sácara.
Pero Miriam, gracias a este Mariette, que hizo muy buenas cosas, por supuesto, pero gracias a él y al malinchismo que lo hemos hablado en nuestro primer episodio, este puesto del director de Servicio de Antigüedades estará en manos de un francés todo el tiempo. Y no habrá un director egipcio a este servicio hasta el 1953. Quiere decir, hasta un poco después de la Revolución Egipcia que quitó la monarquía y estableció la república. En 1835, y por primera vez, el gobierno egipcio reunirá una colección de arte egipcio que se guardó al principio en un pequeño edificio del Parque Asbaqueya del Cairo, cerca del centro actual, y más tarde fue trasladado a la ciudadela de Saladino. El problema es que el gobernador de Egipto, Abbas Pasha, regaló esta colección al emperador austriaco, Maximiliano, en su visita en Egipto en el 1855, al igual que hizo su abuelo Muhammad Ali cuando regaló el obelisco del Templo de Luxor a los franceses en cambio de un reloj que adorna el patio de su mezquita de alabastro. Reloj que, por cierto, no funciona. Miriam, los franceses ningún reloj que regalaron funcionó. Bueno, ahí lo dejamos. En 1858, Auguste Mariette, que ya es el director del Servicio de Antigüedades, decide abrir un nuevo museo en el barrio de Bulak, a orillas del Nilo, aprovechando el edificio de una antigua mezquita, reconvertida en la sede de una empresa de grúas. Las obras de este primer museo se terminaron en 1863. Época de otro rey, el rey Ismael, que iba acompañando a los visitantes diplomáticos a visitar el museo, pero sin entrar él adentro del museo. ¿Por qué? Porque no se sentía bien al estar al lado de las momias. Era aprensivo el hombre. Dejando el cargo de explicar a los invitados al propio Mariette. O sea que Mariette iba haciendo de guía. Bien, bien. En 1890, el Museo de Bulak quedó inutilizado durante una gran inundación que causó también que se perdieran muchos de los documentos de Mariette, porque también se inundó su casa. El gobierno decidió construir un gran museo y la colección se trasladó a una nueva sede, en uno de los palacios del jeribe de Egipto, Ismael, en Giza, cerca del actual zoológico y jardín botánico, hasta la inauguración del famoso Museo de Tahrir en 1902. Los Mediai del Faraón. Un podcast de Badri Harun y Miriam Bueno. En el 1867 se celebró en Francia la Exposición Universal de París, donde la parte egipcia o el sector egipcio le gustó a todo el mundo. A la emperatriz Eugenia de Montijo le gustó mucho el ajuar funerario de la reina egipcia Ayahetep y pidió al rey egipcio, su amigo de infancia, que le regala este tesoro. El rey Ismael, que en solamente 2 años cambiaría la vida de todos los egipcios por Eugenia Montijo, no encontró nada para decirla en esta ocasión más que en el Museo de Bulak hay un hombre más potente del mismo rey y debería hablarlo con él. Mariette. Por eso la emperatriz, adorada por el rey de Egipto, mandó a su media hermana, Madame Connie, para conseguir el visto bueno de Mariette, quien dijo que le haría sentir mucho honor ver los monumentos egipcios muy bien guardados y seguros en Francia, pero que qué quedaría entonces para el propio Egipto si aceptara regalar cada pieza que le guste a un rey. Y si aceptara ahora regalárselos a Eugenia de Montijo por ser francesa, ¿cómo podría negar la petición después de ingleses o alemanes? Tenía razón. Para la inauguración del Canal Suez, Auguste Mariette, director del Servicio de Antigüedades en aquel momento, desempeñó
un papel muy importante, el papel de guía y agente de turismo. Por primera vez, Mariette diseñó un itinerario turístico por el Alto Egipto para los invitados a la inauguración y también preparó un folleto de los lugares que iba a visitar. Llama la atención en este folleto lo que escribió Mariette sobre el daño que causa el turismo a los monumentos, mencionando la tumba de Ti en Sáqara como ejemplo, pidiendo a los invitados respetar estas tumbas y no escribir sus nombres en las paredes, como hemos visto que se hacía en otros episodios. La fecha que cambió Egipto, el 16 de noviembre de 1869. La emperatriz Eugenia Domitijo inauguró el Canal Suez. Y a lo largo de 2 meses, Mariette iba acompañándola a ella y a los otros invitados en tours turísticos por todo Egipto, hasta que él, como explicó a su hijo en una de sus cartas, perdió el sentido del tiempo y del lugar también. Al final del tour, y como muy buen guía, recibió su digna propina cuando la emperatriz le perdonó su posición de hacía unos años de rechazar regalarle las joyas de Ajotep. Y el rey Ismael dedicó 4.500 francos para pagar los gastos y la enseñanza de los hijos de Mariette. La ópera Aida, una de las obras más emblemáticas de Giuseppe Verdi, ha dejado una huella imborrable en la historia de la música clásica. Desde su estreno en 1871 en la Ópera del Cairo, esta obra maestra ha capturado la imaginación de millones de personas de todo el mundo con su dramática historia de amor, traición y sacrificio ambientada, como no, en el antiguo Egipto. Pero no mucha gente sabe que el libreto fue escrito por Antonio Ghislansoni, basándose en un esquema original de Auguste Mariette, quien lo hizo por órdenes del rey de Egipto, Ismael, básicamente para la inauguración de la Casa de Ópera Cairota, y que también el vestuario, el accesorio y la tramoya fueron diseñados por Mariette, hasta las escenas que decoran las paredes. Todo esto fue Mariette. Valía para todo el hombre. Lo mismo te descubría un monumento egipcio que te hacía de guía, que te diseñaba los decorados de Aina. A lo largo de un año entero, Mariette quedó ocupado por este evento, viajando tanto a Asuán para copiar los detalles de las escenas del templo de Philae, como a París para asegurar que se preparaban bien esos decorados. Su manera tradicional no iba muy bien con la de Verdi, pero al final Mariette estuvo presente en el estreno de la ópera en la Casa de la Ópera Real. Por cierto, Miriam, lo que hizo Rey Ismael en la inauguración del Canal Suez, la construcción de todo el centro del Cairo, de el Palacio del Mina House, de la Casa de Ópera, hizo que el Cairo en los años 20 del siglo XX iba ganando siempre el título de la ciudad más bella del mundo. Pero, ¿quieres saber la Casa de Ópera de la que estamos hablando actualmente? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Recuerdas en el centro un garaje multipiso y en la Plaza Ataba, donde haya una estatua de un líder que va apuntando con el dedo a Ibrahim Pasha? Este garaje multipiso ya está construido donde estaba la Casa de la Ópera, que fue quemada en octubre del 1971, y quedó Egipto sin casa de ópera casi 2 décadas, hasta que Japón nos regaló la casa de ópera actual, que está en la isla de Zamalek, y fue inaugurada en también octubre del 88. En 1872 ofrecieron a Mariette el puesto que él deseaba de joven y que ningún egiptólogo puede rechazar, el puesto de director del Museo del Louvre. La sorpresa fue que Mariette
lo rechazó. No es una sorpresa para uno que está enamorado con Egipto, porque él decidió quedarse en Egipto, donde hizo su primer gran descubrimiento del Serapeum, solamente 2 meses después de su llegada. Donde hizo además 35 excavaciones a lo largo de todo el país y a lo largo de 30 años. Donde tuvo un ejército de 2.785 trabajadores, moviendo las arenas por todo el país en sus excavaciones. Donde empezó a usar la fotografía por primera vez como método de documentar esas excavaciones. Donde trasladó los habitantes de un pueblo entero para sacar por debajo al templo de Edfo. Donde devolvió a la vida las estatuas de Kefren, del alcalde, del príncipe Rahotep y la maravillosa Neferet y alguna otra más. Donde también murió su mujer y donde murieron 5 de sus hijos. Y donde él estará enterrado en el jardín del museo que él mismo había luchado para que fuera realidad. ¿Sabes, Miriam? Es suficiente saber su respuesta al cónsul americano cuando éste le pidió llevar un obelisco a Washington, para saber por qué merece ser el único hombre que no es un faraón y está enterrado entre los faraones. Mariette le dijo que los museos siempre reciben monumentos, pero nunca los regalan. Y en Egipto hay 2 grandes museos. El primero es el Museo de Bulak y el segundo es Egipto en sí, como el museo al aire libre más grande de todo el mundo. Los Medjay del Faraón. Un podcast de Badri Harun y Miriam Bueno.